Muy buenas y bienvenidos a este nuevo proyecto, a este nuevo canal y a este primer vídeo en el que vamos a tratar el último movimiento geopolítico que ha tenido lugar entre Israel e Irán. Tras el brutal ataque de Irán a Israel con más de 300 drones y misiles, Israel tenía que responder sí o sí, por mucho que sus aliados no quisieran que este lo hiciera. Pero se enfrentaba a tres posibles escenarios. El primero de ellos, bueno, ya sabemos que en geopolítica no hay nada seguro y todo va en función de apuestas. Si yo le hago esto a mi rival, espero, con cierto grado de seguridad, que mi rival haga esto otro. Bueno, pues con esa mentalidad, Israel tenía tres posibles escenarios. El primero de ellos era responder, sí, pero hacerlo con un ataque de baja intensidad, ya que ellos tampoco habrían sufrido ninguna baja ni muchos daños importantes. Si Israel decidía responder así, Irán se encontraría en una posición fácil para despreciar el ataque y no tener que volver a contraatacar, y el conflicto directo quedaría por ahora, ojo, por ahora, por aquí. El segundo de los escenarios era que Israel decidiese atacar con dureza a Irán. En ese caso, Irán se quedaba en una posición que no se podía prever muy bien. Por tanto, podía optar por volver a contraatacar como intentar minimizar el daño que les había hecho Israel y que el conflicto directo por ahora quedase por aquí. Y en tercer lugar, había la posibilidad de que Israel atacase con dureza, pero ojo, que el objetivo de esos ataques fueran el programa de desarrollo nuclear de Irán. Y en ese caso, Irán tendría que responder y con dureza sí o sí. Y en ese caso, el conflicto regional, que ahora es de baja intensidad, sí que podría tomar dimensiones y proporciones bastante preocupantes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta guerra nunca fue entre Hamás e Israel únicamente. No, ya estamos en un conflicto regional, solo que de baja intensidad. Un conflicto que involucra a todo el eje de resistencia enfrentándose a Israel. ¿Y qué es esto del eje de resistencia? Pues básicamente una coalición liderada por Irán. Y esta coalición incluye, por ejemplo, a milicias rebeldes en Irak, en Siria, al grupo terrorista Hezbollah en Líbano, a Hamas, al propio Hamas en la Franja de Gaza, a los rebeldes hutís en Yemen, que se han vuelto muy famosos en las últimas horas, son estos de aquí, y, como no, al propio Irán dirigiendo a todos sus aliados. Por cierto, para aquellos, porque en ese momento no tenía el canal, pero para aquellos que no entendieron demasiado bien el ataque al consulado iraní en Siria por parte de Israel, viene básicamente porque Irán y Siria no estaban tratando ese espacio como una embajada normal o como un consulado. Sí, por eso, de hecho, el ataque mató a un alto líder de la Guardia Revolucionaria. Y es que habían empezado a utilizar esto como su centro de operaciones para coordinar los ataques y las hostilidades contra Israel. Pensadlo un segundo. Es mucho más fácil coordinar desde esta zona, desde Damasco, los ataques que le vas a hacer a Israel que hacerlo desde Irán, que está mucho más lejos. Bueno, simplemente esta explicación porque creo que no se ha tratado bien y no se ha entendido bien el ataque al consulado en Damasco. En cualquier caso, está claro que ya estábamos en un conflicto regional. Lo que ha cambiado ahora es que Irán, el otro agente rival de Israel, se ha decidido hacer un cambio en su política de cómo estaba afrontando el conflicto, y es entrar en un choque directo, algo que hasta ahora nunca había hecho. Así que llegados a este punto, y antes de entrar a analizar exactamente cómo ha realizado esta respuesta, este ataque a Israel, cabe preguntarnos ¿por qué Irán ha decidido cambiar ahora? ¿Por qué Irán se siente más fuerte, más poderoso, más confiado ahora que en los últimos años? Pues hay tres razones principales. La primera de ellas es otro eje, en este caso el eje de las dictaduras, que incluye a China, a Rusia y a Irán, y en menor medida también a Corea del Norte y a Venezuela. Por desgracia, el mundo parece que se está dividiendo a pasos agigantados en dos grandes bloques, lo que podríamos llamar el eje de las dictaduras y el eje de las democracias, pero con una diferencia. En el lado de las democracias, los países están desunidos, están enfrentados en muchas ocasiones y ante el más mínimo roce tiene lugar la mayor de las discusiones. En cambio, por el lado de las dictaduras, aunque tengan las mayores de las diferencias, siempre intentan permanecer unidos en el plano internacional. Y esa unión
ha dado cierta seguridad a Irán, que no se siente solo y aislado en el mundo al realizar este ataque. En segundo lugar, es importante destacar también el efecto que está teniendo en la geopolítica internacional la invasión rusa a Ucrania. Porque no, este conflicto no solamente está influyendo en Ucrania, en Rusia o en Europa, ha cambiado todo el tablero geopolítico y uno de los mejores ejemplos de esto lo tenemos en las recientes noticias de hace semanas o unos meses que venimos hablando de esto, de Venezuela, del ansia expansionista de Venezuela en Guyana, queriendo anexionar parte de este país. Venezuela no habría hecho esto hace 10, 15 o 20 años, porque antes se tenía la sensación de que esto de intentar invadir un país con el orden establecido actualmente no iba a resultar muy bien. Seguramente tu país acabase invadido y destruido, en forma de represalia. En cambio, se ha visto que tras la agresión de Rusia a Ucrania, pues bueno, quizás el mundo ha cambiado y como muchos, si tú invades un país, bueno, te van a criticar internacionalmente, te van a poner alguna que otra sanción y como mucho ayudarán económica y mandarán algo de militar, de ayuda militar al país para que se defiendan, pero no van a entrar en un conflicto directo contigo. Bueno, pues eso es algo que no solamente está viendo Venezuela, sino que también ha visto Irán y es el segundo motivo por el que ahora se siente con más ganas de entrar en un enfrentamiento directo. Pero hay un tercer motivo y quizás el más preocupante de ellos, y es la radicalización ideológica que está teniendo lugar dentro de Irán. Y es que aunque desde el punto de vista occidental nos puedan parecer todos unos radicales, toda la gente, me refiero, que dirige Irán, para nada son todos iguales. Y en los últimos años está cogiendo fuerza un culto religioso apocalíptico que ve a Irán como una especie de salvador del planeta, de salvador del mundo, el encargado divino, casi mesiánico, de volver, de instaurar una civilización musulmana a lo largo y ancho del planeta. Y para llegar a ese punto, obviamente, antes tienen que pasar forzosamente por la destrucción total de Israel y Estados Unidos. Ese culto religioso está tomando cada vez más fuerza dentro de las áreas de poder y de decisión de Irán. Y esta cuestión es importante y quiero remarcarla. Esto no va afortunadamente, porque si no ya podíamos ir haciendo las maletas y intentando irnos con Elon Musk hacia Marte, porque el planeta le quedarían 2 días. Insisto, esto no va de una guerra de religiones, no va de países cristianos y judíos contra países musulmanes. Y el mejor ejemplo lo tenemos en el reciente ataque de Irán a Israel, porque en la defensa de ese ataque participaron potencias musulmanas, por ejemplo, Jordania o Arabia Saudita. Es decir, en el ataque de un país musulmán a un país judío participaron en la defensa países musulmanes. Así que esto no va tanto de religiones, sino de potencias. Por eso es muy importante señalar la radicalización que está teniendo lugar hoy en día y que se va a notar mucho en los próximos años, sobre todo en las cúpulas, en los centros de mando y de decisión de Irán. Y de hecho, el cambio de paradigma, el cambio de cómo afrontar el conflicto directo con Israel por parte de Irán, tiene mucho que ver con esta radicalización y esta secta, este culto apocalíptico. Y es que lo que está sucediendo es que a la Guardia Revolucionaria están llegando ahora oficiales y generales más jóvenes que están mucho más radicalizados que sus predecesores. Por lo tanto, ellos piensan que la táctica de esperar, de tener calma y paciencia para que Israel se vaya debilitando, no va con ellos y que ha llegado el momento de atacar frontalmente y de destruir a Israel. Por este motivo, el mundo entero esperaba que Irán no atacase directamente a Israel y, sin embargo, eso fue lo que sucedió, porque no se estaba teniendo en cuenta este factor que va a ser determinante en los próximos años. Aunque eso sí hay que tener en cuenta que Irán intentó atacar y hacer daño, sí, porque si mandas 300 drones y misiles a un país, es obvio que quieres hacer daño, no es que buscasen no tener ninguna víctima ni nada por el estilo, sino que querían hacer daño, pero de forma controlada, para así intentar controlar también después
la respuesta de Israel y el posible contraataque de Israel. ¿Y cómo intentaron controlar los daños y la respuesta de Israel? Bueno, pues avisando a todo el mundo. Avisaron a Turquía, avisaron a Irak, avisaron a Omán, avisaron incluso a Suiza. Sí, ahora el cruce de declaraciones, el cruce de acusaciones, principalmente entre Irán y los Estados Unidos, va sobre con cuánto tiempo de antelación se produjo este aviso. Irán dice que avisó del ataque 72 horas antes, es decir, dándoles tiempo más que suficiente para que preparasen una buena defensa, mientras que por parte de Estados Unidos niegan esta información y ellos dicen que les avisaron, sí, pero que ese aviso se produjo por parte de Suiza en el momento en el que ya estaba dando comienzo el ataque. Es decir, teniendo muchas menos horas para prepararse de las que cuenta Irán. En cualquier caso, sea verdad una versión o la otra, o ninguna ni otra y algo intermedio, lo que está claro es que Irán no quería una escalada del conflicto tras este ataque. De hecho, así lo vendió internacionalmente. Irán dijo una y otra vez que su ataque no era el comienzo de nada, sino más bien el punto y final, que era su legítima defensa ante el ataque israelí a su consulado en Damasco, y que de hecho esperaba que Israel no respondiese, pero igual que el mundo se equivocó con Irán, Irán también se equivocó con Israel, e Israel ha acabado por contraatacar. Ahora, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cuál de las tres opciones que veíamos al inicio ha elegido Netanyahu? Pues, bueno, ha elegido la primera. Ha elegido contraatacar, sí, pero con un ataque simbólico, de baja intensidad, intentando así que el conflicto se quede por aquí, al menos directamente y en un futuro próximo. Y ya entrando más en el ataque, ¿cómo se ha producido? Bueno, pues la realidad es que se ha producido desde dentro de Irán. Y ojo, ha sido con drones explosivos. Y más importante aún que cómo se ha producido es cuál ha sido el objetivo de este ataque. Bueno, pues el objetivo ha sido la zona de Isfahan. Isfahan es este recuadro rojo que veis en el mapa. Todo esto de aquí es Irán. Como veis, Irán está aquí, Israel está aquí. No está atacando algo despoblado en la frontera, con poca protección, no. Está atacando una instalación que prácticamente está en todo el centro del país. Y ojo, una instalación muy importante, una de las instalaciones militares más importantes de todo Irán. Una instalación que está protegida incluso con armamento, equipamiento militar ruso. Y ojo, una instalación que es clave en el desarrollo del programa nuclear iraní. Pero un segundo, si antes he dicho que de las tres opciones que tenía Israel, la más agresiva de todas era atacar las instalaciones del programa de desarrollo de la bomba nuclear, y eso provocaría una escalada brutal en la región y forzaría a Irán a responder de forma intensa. ¿Cómo puede ser que estemos hablando ahora de que Israel ha decidido un ataque de baja intensidad, pero que el objetivo ha sido finalmente el programa nuclear? Bueno, pues porque en realidad esto no se considera un ataque a su programa nuclear. Para ello, el ataque debería haber sido mucho más fuerte. Ha sido más bien un mensaje en el que Israel le ha dicho a Irán: ojo, en primer lugar, estoy infiltrado dentro de tu territorio. En segundo lugar, mira lo que he podido hacer. Con un ataque de baja intensidad, no he tenido que levantar ni un solo avión para atacarte. Y mi objetivo ha sido uno de tus sitios más protegidos, más seguros. Sé perfectamente dónde tienes los centros del desarrollo de tu programa nuclear. Así que ahora, imagina lo que puedo llegar a hacerte si este conflicto sigue escalando. Ese ha sido el mensaje de Israel a Irán: hacerlo de forma que Irán no tenga que responder, pero mandándole un mensaje claro de ojo con lo que vas a hacer de aquí al futuro. Y también otro dato a tener en cuenta, y es que aunque ahora le estemos dando mucha importancia a esto, aunque ahora todo el foco mundial esté puesto en esta zona y en el ataque de Israel a Irán, lo cierto es que Israel no ha hecho nada que no venga haciendo periódicamente. Mirad este titular del New York Times. Irán dice que frustró un ataque con drones contra una instalación de municiones. Si os leo esto, parece que estamos hablando de la más rabiosa actualidad. Y sin embargo, mirad la fecha, 28 de enero de 2023. Israel no solo es que haya hecho un contraataque de baja intensidad, es que lo ha hecho de forma rutinaria
a lo que venía haciendo en los últimos meses o años. Pero bueno, ahora lo que todo el mundo se está preguntando, ¿qué va a hacer Irán ahora? ¿Y en qué punto del conflicto nos encontramos? Bueno, como ya os dije al inicio, en esto de la geopolítica no hay nada seguro, todos son apuestas, pero lo que podemos intuir primero, Israel no ha dado casi publicidad a este ataque y por otro lado, Irán ni siquiera está reconociendo el ataque. Irán ha dicho que sí, que se ha producido un ataque con drones en esta zona de infiltrados de dentro del país, pero no ha nombrado a Israel. Y además se ha reído, se ha burlado del ataque diciendo que ha sido ridículo y que lo han desactivado con bastante facilidad. Por lo tanto, sumando una cosa a la otra, y que a ninguno de los dos países les interesa ahora meterse en un conflicto directo entre ambos, lo más probable, lo más seguro, es que el conflicto quede aquí, que no haya una respuesta de Irán y que por ahora, en el futuro inmediato, la cosa se haya calmado. Y para terminar, rápidamente, dos últimas reflexiones. En primer lugar, uno de los ganadores de que esta situación haya acabado así es Estados Unidos y Joe Biden. Estados Unidos ha conseguido que al tejer estas alianzas cerca de Israel, al conseguir que sus aliados protejan a Israel y minimicen los daños del ataque de Irán, han conseguido así controlar la respuesta posterior de Israel y evitar una escalada y una guerra directa entre ambas potencias. Porque ya os digo una cosa, seguramente las relaciones entre Estados Unidos e Israel pasan por su peor momento. Es difícil recordar un momento en el que dos presidentes de Estados Unidos y de Israel se lleven tan mal como Joe Biden y Benjamin Netanyahu. Pero, aún con este contexto, si estallase una guerra directa entre ambos, ya os digo yo que Estados Unidos no tendría más remedio que entrar directamente en el conflicto. Bueno, pues Estados Unidos se ha ahorrado eso porque ella tiene bastantes conflictos abiertos. Y por el otro lado, la última reflexión es que sí, por ahora, en el futuro más inmediato, ha vuelto cierta calma a esta región entre las dos potencias de Irán, que hace unas semanas o unos meses, que tenemos a un Irán cada vez más radicalizado, cada vez más extremista y sobre todo con cada vez más poder. De la bomba atómica, de la bomba nuclear, ya hablaremos en otro vídeo porque seguramente el mensaje que ha lanzado al mundo Israel y Estados Unidos al decidir no atacar de forma intensa el programa nuclear iraní es que están aceptando de facto que Irán en un tiempo cercano, a medio o corto plazo incluso, va a tener la bomba atómica. Pero ni siquiera hablando de eso, olvidando las armas nucleares, Irán tiene cada vez más poder en la región. El eje de la resistencia no existía hace 10, 15 o 20 años, o al menos no en la forma y en la intensidad en la que está ahora. Irán está cada vez más radicalizado y parece que la situación en esta región no augura nada bueno, nada positivo de cara al futuro. Y sin más me despido, espero que este primer vídeo de geopolítica os haya gustado, os haya parecido interesante, os agradezco cualquier apoyo, cualquier comentario, cualquier sugerencia y sobre todo suscribiros al canal si no queréis perderos las últimas noticias de geopolítica que mucho me temo en los próximos meses o años van a ser muy importantes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.